Buenas. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco diferente a lo que he subido hasta ahora, que han sido sobre todo cosas prácticas como las máquinas y la demo de Nmap. Esta vez va a ser un poco de teoría porque he estado pensando y creo que dado que el canal va dirigido principalmente a la gente que está empezando en ciber, eh, pues creo que lo mejor es empezar por el principio. O sea, eh, la teoría de hacking, desde cero. Y bueno, para eso pues os he preparado una especie de presentación que me va a ayudar a iros explicando un poquito. Bueno, lo primero sería la definición de hacking, concretamente de hacking ético, que es a lo que vamos siempre, lógicamente, siempre ético, nada chungo. Y bueno, pues se entiende como la búsqueda de vulnerabilidades y fallos en un sistema. Y lógicamente con el fin de reportarlo y ponerle solución. Que muchas veces pues es actualizar la versión, otras veces es deshabilitar algo, porque no hay a lo mejor un parche o bueno, pues lo que sea, la forma que sea de solucionar esa vulnerabilidad. Y todo eso pues se hace mediante una serie de pruebas y test que es lo que se conoce como pentesting. El fin último del hacking ético y, bueno, tanto del hacking ético como de la ciberseguridad y la seguridad de la información en sí, pues es la protección de los datos, que es el activo más importante de una compañía. Una compañía que pierde sus datos, pierde todo. eh, y bueno, la diferencia de hecho entre ciberseguridad y seguridad de la información, que no es lo mismo exactamente, es que la seguridad de la información se trata de proteger la información en cualquier medio, mientras que la ciberseguridad se enfoca más en proteger la información digital, la que está digitalizada. Y esta ciberseguridad o esta seguridad de la información se basa en tres pilares, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad, pues, que esa información solo pueda ser accesible por las personas autorizadas. La integridad, que asegura que esa información no ha sido modificada por terceros sin autorización. Y la disponibilidad, porque esa información puede ser accesible por las personas autorizadas en cualquier momento, cuando se necesite. Bueno, luego los tipos de hacking ético o pentesting. Por cierto, algo muy importante, siempre con autorización. Es decir, el hacking ético se basa en no en que tú auditas algo porque te da la gana o pruebas. eh, Siempre tiene que haber autorización por parte y por escrito por parte del cliente, un contrato en el que te esté autorizando a hacer todo tipo de pruebas. Bueno, depende del alcance, el tipo de pruebas y demás, pero vamos, que te está dando permiso para que tú hagas estas pruebas, esta auditoría. Eh, si no hay permiso se considera ilegal. De hecho, hay una controversia con el tema, por ejemplo, del escaneo de puertos, que es algo sencillo y mucha gente lo considera algo ilegal. Mientras que otros, bueno, sí, solamente el escaneo no es ilegal. Yo la verdad no sé qué pensar. Bueno, cierto es que un escaneo de puertos sería, la analogía que siempre se usa es el tema de ir por un vecindario e ir probando en las casas eh, cuál está abierta y cuál no. Mirado así, pues sí. Pero no obstante, pues lo mejor siempre es contar con una autorización para hacerlo, para hacer este tipo de pruebas. Entonces, pues decía que los tipos de hacking o pentesting están el interno y el externo. El interno suele ser auditar las redes del cliente, las internas, la infraestructura eh, interna, y como si fueras un empleado, o sea haciendo el mismo uso
como si tú formaras parte de la compañía y tuvieras los mismos accesos. Y luego está el externo, que ya sería sobre la infraestructura de red pública de ese cliente. Los equipos que están expuestos, que tienen servicios como un servidor web o que está expuesto lógicamente al público, el router, firewall, el servidor de correo, DNS. Luego también se puede interpretar auditoría interna o externa. La interna como, digamos, se diferencia también, es una forma de diferenciarlas, ¿vale? La auditoría o el pentesting interno, IPT, Internal Pentesting, son las redes básicamente del cliente, y el externo o EPT, External Pentesting, pues se enfoca sobre todo en las aplicaciones web, o sea, del cliente, las webs, donde está expuesto, servidor web y demás. Luego nos metemos en los tipos de auditorías. Hay una clasificación. Sobre todo aquí estamos hablando me estoy centrando sobre todo en general. No hablo de CTF, sino ya a un nivel más pro. Pero bueno, para haceros la idea, os sirve. Está la auditoría o pentesting black box, caja negra, en la que el pentester solo tiene como información el nombre de la empresa, del cliente, ya está. Y a partir de ahí pues tiene que conseguir recopilar información, toda la información posible. Es como el más, digamos, el que más aproxima a la realidad, porque es lo que haría un cibercriminal. Cibercriminal no le van a dar las cosas lógicamente para que hackee, sino que tiene que buscarse en la vida. Sabe a lo mejor el nombre de la compañía, el nombre tal, pero tiene que mirar a ver, encontrar toda la información posible, recabarla. Luego está el pentesting grey box, caja gris, que ahí sí ya tienes un poquito más el pentester tiene un poquito más de información. Sería como, tendría la misma información que puede tener un empleado, un interno de esa compañía. Por ejemplo, tiene los datos de la configuración de red, la IP, la máscara, el gateway. Pero eso sí, no tiene credenciales, ningún tipo de credencial. Y luego por último está el white box, que ahí ya tienes todo. O sea, el cliente te proporciona al pentester todo, además de la configuración de red, tiene hasta los diagramas, los equipos, la plataforma de los equipos, los servicios que tienen, las direcciones, todo. O sea, lo tienes absolutamente todo. Lógicamente, pues como habréis podido imaginar, el white box siempre es más el que menor tiempo conlleva, porque lo tienes todo, o sea, el tiempo a invertir es menor que, por ejemplo, el primero, que es el black box, que no tienes absolutamente nada y por lo tanto vas a dedicarle mucho más tiempo, y eso repercute en el precio, lógicamente. Luego también hay unas pruebas adicionales, como pueden ser la ingeniería social y las pruebas de intrusión física. Que bueno, el tema de la ingeniería social sería, por ejemplo, simulaciones de phishing, mandar correos por ejemplo, a los empleados de la compañía y ver si pican en los enlaces, se bajan los archivos, reclutan, a ver cómo reaccionan. Eso sería como un entrenamiento. Y la intrusión física, pues es básicamente plantarte allí, en la oficina, hacerte pasar por un miembro de staff y a ver hasta dónde puedes llegar con el engaño, a ver qué tan buena seguridad física tiene esa compañía, el cliente en este caso. Son servicios que muchas empresas suelen ofrecer. Luego, los tipos de hackers, porque realmente el término hacker para mucha gente fuera de ciberseguridad su significado es pues, criminal, o sea, lo asocian con el tema de la criminalidad, los atacantes, todo malo, ¿sabes? El hacker es el malo. Y no es así. De hecho, el mismo Chema Alonso creo que inició una campaña en su día para que la RAE incluyera esta definición, o sea, este término hacker con la definición de experto en seguridad
informática, no criminal, porque de hecho hay tanto buenos como malos. Y eso es lo que os voy a decir ahora, los tipos que hay. En primer lugar, pues tenemos al criminal, al típico, al hacker que está en la mente de la mayoría de personas, que este sería el black hat o cracker, de sombrero negro. Y este segundo término es un poco controversial porque hay gente, bueno, que no le parece que este término se deba usar, mientras que otros, pues sí, en vez de hacker, pues cracker. Hacker para referirse me refiero a un criminal, a un atacante. Luego está el Grey Hat Hacker, que sería el hacker de sombrero gris, que digamos que está entre dos tierras. Es decir, hace cosas tanto éticas como no tan éticas. Y suele ser como una transición para acabar en una de las áreas, sea tanto en la ética o en la criminal. Estás ahí como hay una delgada línea y a ver a dónde acabas, pero vas haciendo como un poquito de cada cosa. Luego, hacktivismo, quería mencionar este término porque es algo de lo que se habla también. Muchos conoceréis el grupo Anonymous. Pues esta gente sería hacktivista, lo que se conoce como hacktivista. Digamos, yo creo que se acerca más al tema de los hackers de sombrero gris porque hacen cosas tanto éticas como no tan éticas, como puede ser, por ejemplo, el defacement, que es el cómo desfigurar una página web, y suele ser por motivos políticos, por ejemplo. Luego, en toda empresa de ciberseguridad o con un departamento de ciberseguridad siempre hay equipos. Se organiza, digamos, por equipos. Pueden haber todos de estos que os estoy listando o pueden haber simplemente dos. Depende de la empresa siempre. El Red Team es el equipo ofensivo, digamos, lo que se nos viene a la cabeza siempre cuando pensamos en hacking ético. Yo pertenezco al Red Team de mi empresa. Pues es la tareas ofensivas, tanto temas de gestión de vulnerabilidades, pentesting en sí, como simulaciones de ataques, como si fueras un criminal, un cibercriminal, y hacer lo mismo que haría el cibercriminal. Luego está el Blue Team, que sería lo contrario, sería la parte defensiva. Ellos son los que suelen monitorizar tema de alertas de SIEM, IDS, IPS, los gestionan también. Y en una empresa siempre suele haber el red y el blue, siempre, como mínimo. Luego vendría el purple team, que puede ser en sí un equipo independiente o ser como el resultado de la, no sé si decir fusión, porque realmente no es que se fusionen, pero como que hay, es más, forman un entorno más colaborativo, el red y el blue. Se retroalimentan, intentan retroalimentarse y cooperar en la medida de lo posible, porque justamente así es como funciona el tema. Tienen que compartir la información. Tanto un ejemplo sería, por ejemplo, que el red diga, mira, vamos a lanzar este ataque, mirad a ver si lo detectáis. Si no se detecta, pues probablemente sea por un fallo en las reglas del IPS o del SIEM. Y bueno, pues básicamente es el Purple Team. Y luego hay un equipo que viene pisando fuerte, está surgiendo ahora, es relativamente nuevo este término del White Team, del equipo blanco, porque es como se hacen llamar los auditores o consultores. Es, digamos, la parte legal del hacking ético, el tema de normativas y demás. Y bueno, ahora sí llegamos
a las fases de una auditoría de hacking ético, fases de pentesting, de un pentest. Siempre suelen ser las mismas, o sea que es como una metodología extra muy bien estructurado y pues constaría de reconocimiento, escaneo, el acceso en sí y el informe. Son fases, o sea, tanto el hacker de sombrero negro como el hacker ético suelen seguir los mismos pasos, las mismas fases, con la diferencia de que del hacker ético no necesita, por ejemplo, borrar las huellas, que eso sí lo suelen hacer los cibercriminales, los hackers de sombrero negro. Y lógicamente el hacker de sombrero negro no escribe informes, no va a reportar nada. Esa es la pequeña diferencia, pero por lo demás, las primeras fases sí son iguales, tanto para un hacker ético como para un hacker de sombrero negro. Y bueno, pues todo empezaría con el reconocimiento, footprinting, information gathering o reconnaissance, es así como se le conoce al reconocimiento. Y básicamente es obtener la mayor cantidad posible de información del objetivo, del cliente. En los CTF no se estila, lógicamente, pero en una empresa, como os he hablado antes, los tipos de auditorías y tal, sí se intenta recopilar mucha información, cuanto más mejor. Y a su vez se divide el reconocimiento en dos partes, que sería el reconocimiento pasivo y el activo. El pasivo, pues es el tema de técnicas de OSINT, HUMINT, todo esto sin interactuar con el objetivo, con el target. Como he mencionado, técnicas de OSINT y HUMINT, que OSINT ambas son recopilación de información de fuentes abiertas, fuentes públicas, como puede ser, el OSINT sería, por ejemplo, buscar en Internet, en redes sociales y demás, y el HUMINT es directamente hablar con una persona. Es lo mismo, pero obteniendo información directamente de una persona. Luego el activo, pues sí hay una interacción, existe una interacción entre el hacker ético y ese objetivo, ese target. Un ejemplo, por ejemplo, es un paint sweep, que es un barrido de paint, o host discovery, que viene siendo pues lo que hemos hecho con las máquinas, ver a ver los hosts que están activos en esa red. Porque ahí se interactúas, porque le estás mandando un paint, le estás mandando paquetes, con lo cual estás interactuando. Y otro ejemplo es la ingeniería social, la propia ingeniería social. Cuando llamas o te haces pasar por alguien por teléfono para recabar información, estás interactuando con el objetivo. Luego está el escaneo o el fingerprint, que ya vendría a ser pues el escaneo, bueno, pues como hemos dicho, el escaneo, por ejemplo, con el map, para descubrir puestos abiertos, los servicios que corren ellos, las versiones y demás. Y buscar a ver si existe alguna vulnerabilidad o hay alguna mala configuración que podamos aprovechar. Por ejemplo, que exista enumeración, que significa que podemos enumerar, puede haber cuentas de usuario en los servicios, en algún servicio, se puedan enumerar. Luego ya viene la intrusión, que sería, una vez vistas encontrar alguna vulnerabilidad o mala configuración, pues hacer uso de un exploit para conseguir dicho acceso. O también haciendo fuerza bruta para craquear contraseñas y así poder entrar. La fuerza bruta pues es hacerlo, vamos, por el método tradicional, por así decirlo, entrar probando usuario, contraseña, usuario, contraseña, usuario, contraseña. Bastante tedioso, muchas veces se hace con ayuda de diccionarios y tal, pero bueno. Y luego pues ya sería la post-explotación, una vez estás dentro. Que ya ahí, pues como en las máquinas, como hemos hecho en las máquinas, intentamos conseguir escalada de privilegios para ser root o administrador. También está el movimiento lateral, que es pasarnos de una cuenta, digamos, usuario a otro, que a lo mejor tenga un poco más de privilegios. O el pivoting,
que es pivotar. Eh, a lo mejor conseguimos acceso a una máquina y de ahí nos saltamos a otra de la red. Y bueno, pues básicamente es esto, un resumen de lo que es el hacking ético. Y bueno, pues yo creo que esto es lo primero que tenéis que saber si os estáis adentrando en la ciberseguridad, especialmente en el hacking. La teoría de donde tenéis que partir para entender mejor cuando hacéis máquinas, los pasos que tenéis que seguir y demás. Y bueno, pues espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo vídeo.